Es feminista y politóloga, comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, la democracia y también el combate a la corrupción y la impunidad. Es egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como profesora adjunta y ocupó también diversos cargos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta máxima casa de estudios en nuestro país. Fue diputada federal, ha participado como ponente en las sesiones de la Condición Jurídica de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas. Además, conferencista a nivel nacional e internacional como especialista en género, integrante de diversas redes de mujeres, la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, también Red de Mujeres en Plural y, por supuesto, Ciudad Feminista, entre otras organizaciones políticas y sociales. Actualmente es diputada federal, legislatura 2018-2021, donde se propone seguir impulsando la agenda de la sociedad civil y ser la voz de la ciudadanía en el Congreso de nuestro país. Recibamos con un fuerte aplauso a la diputada federal Marta Tagle. Muchas gracias, licenciada. Bienvenida. Como pueden ver, traje de porra. Muchas gracias a mis amigas y amigos de Chihuahua. De verdad me da mucho gusto la oportunidad de moderar esta mesa, pero sobre todo de decirles antes de entrar en materia que lo que me ha tocado ver y compartir en este encuentro es muy importante. Muy importante lo que estamos escuchando, nos plantean muchísimos retos, pero sobre todo me parece un encuentro que se debe de repetir el próximo año, porque lo que se está evaluando en materia de anticorrupción será necesario seguir haciéndolo durante mucho tiempo para no dejar de tener esta agenda pendiente. Y bueno, pues ahora estamos en esta tarde a punto de iniciar una mesa que también me da mucho gusto que me toque moderar, que tiene que ver con eso, hacer una evaluación, una visión crítica del Sistema Nacional Anticorrupción. A un poco más de 2 años, casi 2 años y medio de que se aprobaron las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, me parece un momento oportuno para hacer una evaluación y tener una visión crítica de qué ha pasado con el Sistema Nacional Anticorrupción, de ver dónde estamos en su implementación, qué retos nos plantea la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y todos los componentes que integran el sistema, pero también contar con la visión desde lo local, ver cómo está funcionando el sistema estatal anticorrupción y sobre todo los retos que se plantean a partir de su implementación de manera prácticamente completa. Para eso tenemos en este panel pues a personas que han estado involucradas en el diseño justamente de estas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y en la implementación del mismo. Y por eso es que me parece muy importante, en primer lugar, presentarles a Marco Fernández. Él es doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad Duke y es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, investigador asociado de México Evalúa, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y consultor para el Instituto del Banco Mundial. Ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, el Programa para el Desarrollo y el Consejo Económico Social de la ONU, director de análisis político en la Presidencia de la República, asesor externo de la Secretaría de Educación Pública y asesor en el Congreso y el Senado. Marcos, por favor. Hola. Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues antes que nada yo quiero agradecer a las autoridades en Chihuahua por la organización de este evento, por la invitación, la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas de lo que observo son desafíos que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que el panel se llama una visión crítica y sí quiero señalar que es una visión crítica no criticona y sí hay una diferencia sustantiva en ese juego de palabras. ¿Por qué? Y si quisiera, no sé si me ayudan con la presentación. Ahora sí. Denme un segundo porque no está funcionando. Ahí está. Pues muy brevemente trataré de hacer el recorrido lo más rápido posible para tratar de dar un panorama general de
de cómo va el Sistema Nacional Anticorrupción, una visión también de los avances en los sistemas locales anticorrupción. Creo que hay casos de esperanza y casos muy preocupantes en los estados de cómo se están implementando estos sistemas locales anticorrupción. Creo que también es muy importante tener una visión del panorama de las principales instituciones integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción para entender el tamaño de los desafíos que nos enfrentamos y tratar de compartir con ustedes algunas rutas desde mi perspectiva de cómo podemos avanzar en esta agenda. Pues miren, empezamos con una reforma constitucional que comenzó a discutirse ya prácticamente hace 4 años. Después se avanzó en la aprobación de distintas legislaciones secundarias. Podemos ver, si quieren, en ese sentido, la parte del vaso medio lleno, al punto que hubo un acuerdo el año pasado para empujar un presupuesto transversal para financiar las instituciones o los esfuerzos del Sistema Nacional Anticorrupción. Y sin embargo, también cuando uno hace el zoom sobre cómo se asignaron los recursos a las instituciones, pues uno observa que hay una contradicción entre lo que se dice que es una prioridad para el país en términos de la indignación que la corrupción ha provocado y la necesidad de avanzar en los esfuerzos nacionales en esta materia y los recursos que se le destinaron a las distintas instituciones. Tan solo, por ejemplo, la Fiscalía General ha tenido reducciones importantes en los últimos 4 años. Sí, se hizo una partida especial para la unidad especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, que es la que se va a convertir en la Fiscalía Anticorrupción. Sí hubo recursos adicionales para las salas especializadas que aún no se establecen, y ahorita hablaremos del Tribunal de Justicia Administrativa, pero la verdad es que los esfuerzos presupuestales están lejos de estar en la dirección que uno quisiera. Recientemente ha habido una serie de hechos recientes que creo que hay que llamar la atención porque nos hablan de los retos que está enfrentando el sistema y brevemente aquí hago un resumen de ellos. Por un lado tenemos un problema en cómo se están haciendo los cambios, ¿no? Y hablaremos en su momento de la controversia que hubo en torno al nombramiento del nuevo auditor superior de la Federación y los cambios que ha habido al interior de esa institución que contradicen esta idea de la necesidad, y creo que por lo que platicábamos ahorita brevemente Ale Ríos y un servidor coincidiremos en que la necesidad de fortalecer el servicio civil de carrera de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y castigar la corrupción es esencial. Y la experiencia de lo que está ocurriendo en la Auditoría Superior de la Federación, pues la verdad pareciera que va en sentido contrario respecto a esa premisa, y ahorita platicaremos el por qué. Hay nombramientos importantes que están pendientes, de ellos son 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y por supuesto el fiscal anticorrupción, lo cual trae consecuencias muy dramáticas para la aplicación del marco jurídico, porque por un lado, dado que no tenemos fiscal anticorrupción, no pueden entrar en vigor las modificaciones que se hicieron al Código Penal y peor aún, ante la ausencia de los magistrados especializados del Tribunal de Justicia Administrativa, tenemos un problema de impunidad sustantiva. ¿Por qué? Porque la Ley General de Responsabilidades ya está en vigencia, pero para poder aplicarla y a todos aquellos funcionarios que hayan cometido una falta grave una vez que entró en vigor el año pasado, pues no se puede hacer porque no contamos con los magistrados especializados en la materia. Y cualquier abogado defensor de algún funcionario público que fuese procesado bajo la ley general ante las autoridades anteriores del Tribunal de Justicia Administrativa ganaría el caso, porque no hay competencia de esos
magistrados en la materia. Tenemos también avances todavía muy desiguales en los estados en la implementación de sus sistemas locales anticorrupción, fiscales anticorrupción pendientes, no todos los CPCs están nombrados, no todos los secretarios técnicos están nombrados, diversos estados tampoco han hecho sus reformas de los tribunales de justicia administrativa. Entonces, en ese sentido, pues tenemos avances a lo largo de la geografía nacional, pues que no son los más óptimos. Y aquí sí quiero compartir muy brevemente cómo podemos ver casos de contraste que ilustran cómo van a diferentes velocidades los esfuerzos anticorrupción en las entidades federativas. Y no voy a decir que es perfecto para nada lo que está ocurriendo en esta entidad, pero pues yo sí quisiera llamar la atención, porque a veces se nos da mucho el ver solo la parte negativa y tratar de ser más mezquinos respecto a las partes positivas que se están avanzando. Insisto, reconozco que por supuesto que hay desafíos importantes en la política anticorrupción en esta entidad, pero los recientes procesos, por ejemplo, para el nombramiento del auditor del Estado y del procurador, en donde se abrieron a los escrutinios de especialistas en audiencias públicas, en procesos mucho más cuidados, pues la verdad contrasta con lo que se está observando en otras entidades. Por supuesto, no se me olvida que empezamos primero en la entidad con el pie izquierdo y la controversia de tratar de poner un auditor pues que se consideraba cercano al gobernador, y hubo toda una controversia al respecto, pero se corrigió ese paso en falso y se avanzó en procesos que se cuidaron mucho en los nombramientos de estas dos autoridades. Esto contrasta con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Nuevo León, en donde si ustedes hay varios colegas especialistas o colegas de la sociedad civil, y no me van a dejar mentir, el problema de la captura o los intentos de captura de instancias vitales del sistema local anticorrupción, en donde ahorita mismo está habiendo una controversia respecto al nombramiento reciente del secretario técnico del sistema local, el cual se nombró en lo oscurito, el cual no está contando con los requisitos que la propia ley del Estado establece para ser un especialista en la materia, y esto ha derivado en una crisis que ya incluso miembros del comité de selección de aquel Estado han renunciado a su posición pues debido a esta crisis que se está produciendo. Y hay un conflicto de interés incluso del propio secretario del ejecutivo del sistema, que había sido parte precisamente de los que habían nombrado al Comité de Participación Ciudadana de la entidad, y después renuncia a la comisión de nombramientos para él autopromoverse para secretario ejecutivo del sistema. Y ese tipo de situaciones, la verdad, son muy lamentables, porque les estoy dando un ejemplo de muchos pues, discordancias o muchos problemas que se están observando en diversas entidades para poder establecer correctamente su sistema local anticorrupción. Recientemente supimos de un caso enorme de corrupción en San Luis, en donde diversos legisladores locales lo que se dedicaron fue, en pocas palabras, a lavar las cuentas públicas de municipios tranzas, y en donde estaba involucrado el presidente de la mesa directiva de aquel congreso local, el presidente de la Comisión de Vigilancia, irónicamente, de la Auditoría Superior del Estado, y otros legisladores. Y sí, el escándalo ha derivado en algunas renuncias, algunos se aferran al caso, pero hasta ahorita, pero hasta ahorita prácticamente ninguno de los funcionarios involucrados en esta red de corrupción ha sido procesado ni penal ni administrativamente. Hay casos que evidentemente están poniendo en duda la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción,
como por ejemplo el tan traído Odebrecht. No voy a repetir lo que ya sabemos, lo que se ha estado tratando en las mesas anteriores, pero lo que sí quiero ejemplificar es cómo desde agosto de 2017 que renuncia el entonces procurador Raúl Cervantes, dijo que tenía la carpeta integrada sobre todos los expedientes de los involucrados y hasta ahorita no ha pasado nada. Incluso habrán visto las noticias de esta semana, nuevamente hubo un intercambio de acusaciones entre las autoridades brasileñas y las autoridades mexicanas, en donde por la falta de una firma de acuerdo de las autoridades mexicanas con Brasil para poder dar ciertas garantías a quienes denunciaron las redes de corrupción en México, pues no se ha avanzado en esta materia, ¿no? Incluso pues ya hasta amparo le dieron a uno de los presuntos involucrados, el señor Lozoya. Tenemos el caso lamentable de la señora Rosario Robles, ¿verdad?, que supuestamente nada sabe, nada supo, pero que en su dependencia reiteradamente, casualmente, el órgano interno de control es el mismo, el oficial mayor es el mismo, el esquema de desvíos abusando de la ley de contratación pública es el mismo, hay universidades en una primera instancia y diversos medios locales en Quintana Roo, Hermosillo y demás, involucrados en la subcontratación ilegal de proveedores que pues incluso ante la propia Auditoría Superior de la Federación, la entonces directora de la Auditoría Forense tiene declaraciones que presenta como parte de la denuncia que se hizo ante la Procuraduría General de la República del personal de Sedesol que acepta que fue citado en las oficinas de Reforma para ser instruido de cómo tenían que subcontratar ilegalmente servicios que además ya estaban hechos y de los cuales se pagaron cantidades importantes, y hasta ahorita no ha pasado nada. Algunas sanciones menores a funcionarios públicos menores, pero no avanzamos en la parte penal. Esta gráfica que solo lo que ilustra es cómo fueron fluyendo los recursos, cómo se fueron fragmentando los distintos recursos para ir haciendo las subcontrataciones de manera ilegal, tanto Sedesol y Sedatu, de manera muy importante, y que tiene que ver con lo que decía hace ratito también el fiscal de Perú, pues porque los tranzas de tontos no tienen un pelo, son bastante astutos y fragmentan constantemente las transferencias de los recursos para hacer mucho más difícil el seguimiento puntual del dinero. Y si a eso le sumamos la poca capacidad institucional del Estado mexicano para hacer este seguimiento, pues obviamente la impunidad es la que reina. Brevemente, para apurarme por cuestiones de tiempo, quiero solo ilustrar algo. Ya decía mi colega de la UNAM ayer al respecto, solo por eso voy a ir lo más rápido. Esta gráfica lo que está ilustrando, perdón, pero que mucho ruido y pocas nueces respecto a la labor de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué? Porque se determinan un número muy importante de sanciones, de multas derivadas de diversas investigaciones de las auditorías que hace, pero realmente poco de ellas se cobran. Y siempre hay la salida perfecta de culpar al SAT como el que no está haciendo la labor de cobrar esas multas determinadas por parte de la auditoría. Y por eso, si uno observa y va hasta atrás en toda la historia de la institución desde 1998, pues prácticamente esto confirma que la impunidad es lo que deriva de las denuncias que acompañan la labor de la Auditoría Superior de la Federación. Solo una de 958 denuncias ha causado sentencia, y ustedes dirán entonces que si ni les cobran la multa y tampoco no avanzan las denuncias penales, pues yo creo que no es tan disuasiva la labor de la Auditoría Superior de la Federación en el mal manejo de los recursos públicos.
Algo similar ocurre en términos de no tener, pues perdón por lo políticamente incorrecto, pero no tener tampoco asideros al entusiasmo cuando uno observa la controversia que hubo detrás del nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. Más allá de cómo se votó y demás, si uno pensara, bueno, es que lo que se necesita es preservar la memoria institucional, fortalecer los servicios civiles de carrera de la institución, ¿cómo es posible que la entrada del auditor significó la remoción de todos los auditores especializados, de la directora de la Auditoría Forense, justo la que encontró los hallazgos de Sedesol y Sedatu, y de diversos directores generales en la institución? Y ante estos cambios, y aquí aprovechamos que hay una legisladora y confiamos que ahora sí la nueva legislatura hará su trabajo, porque la anterior no lo hizo, que ante estos cambios la unidad, la unidad interna de control, la UIC, no, ni tampoco la Comisión de Vigilancia de la Cámara pidieron cuentas o explicaciones detalladas del por qué había un nuevo reglamento de la auditoría, del por qué hubo estos cambios, no solo en los puestos altos, sino también en los puestos de mandos medios, como para entender pues, qué es lo que está detrás de esta reestructura de la institución. Una situación similar ocurre con estos delitos que está haciendo la Procuraduría. No voy a ir en detalle, solo quiero nada más ilustrar en donde prácticamente los avances en consignaciones por enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, peculado y demás, como se pueden observar en la gráfica, son inexistentes. Y eso tiene que ver con lo que decía hace ratito el fiscal de Perú. Por eso fue mi pregunta, porque no hay señales que ilustren que hay un servicio otra vez de carrera en la institución. ¿Por qué? Porque básicamente, si ustedes observan el número de integrantes del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, pues realmente es muy pequeño. Y cuando uno observa los cursos que la propia institución reportó, le brindó a su personal, pues no hay señales de optimismo, porque si son cursos para el manejo de armas, básicamente, para una comunicación efectiva, cursos para la sensibilidad de la equidad de género, no es que no sea importante, pero yo me imagino que debería de haber cursos más bien para el seguimiento financiero, cursos para especialización en auditoría forense, etcétera, etcétera, y esos cursos no están presentes en lo listado por la propia institución. No son mucho más optimistas los números de la Secretaría de la Función Pública. También se vuelve a observar pues, que prácticamente la mayoría de las sanciones son los manotazos de no te vuelvas a portar mal, ¿verdad? Las amonestaciones públicas o privadas, pero básicamente no ha avanzado mucho la labor de la función pública respecto a sus investigaciones. Voy a saltarme esta parte por cuestiones de tiempo, porque quiero enfatizar cuáles son los pendientes y la parte que me preocupa sustantiva de la operación del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales. Hay, como mencioné, 18 magistrados pendientes de nombramiento, el fiscal anticorrupción, 39 nombramientos en los sistemas locales que no están haciendo, y hay problemas, por ejemplo, en la legislación vigente que se tienen que corregir. La ley de responsabilidades, por ejemplo. Y aquí abro el espacio a la autocrítica de la sociedad civil, porque los egos muchas veces hacen que seamos incapaces de reconocer errores u omisiones que hicimos en la lucha que desde la sociedad civil se está empujando en materia de anticorrupción, y creo que eso no es de honestidad intelectual y poco favor le hace a la causa los egos mayúsculos y no reconocer los errores que se cometieron. Sí, toda la discusión en un momento se centró en la famosa 3 de 3 y que si se iba a hacer pública, que si no se iba a hacer pública. Tenemos nuevos formatos, dirán que todo está desde la óptica del que se quiera ver.
varios compañeros del CPC dicen, no, pues tenemos unos formatos súper fregones y demás. Lo cierto es que, más allá de los formatos, el problema es que no tenemos capacidad de verificar la información que van a estar en esos formatos. Entonces, pues yo me imagino que pues por más formatos y promesas de que están diciendo la verdad, pues van a ser poco útiles, porque además sí, en la ley se establece que quien miente sobre sus declaraciones va a tener una sanción, pero si no hay forma de verificar si mintió o dijo la verdad el funcionario público, ese artículo para efectos prácticos es letra muerta. Hay errores que el propio Tribunal de Justicia Administrativa y varios abogados han señalado sobre el texto que se estuvo empujando desde la sociedad civil y que, bueno, al final de cuentas, quienes son los que toman la decisión son los señores legisladores, y los legisladores tampoco hicieron una revisión correcta de esa Ley General de Responsabilidades y que están causando problemas. Por ejemplo, en la antigua ley había esta disposición de remisión precisamente para poder tipificar varias de las conductas o faltas administrativas de los servidores públicos, el denominado cajón del sastre, ¿no? Les dicen en la jerga de ustedes los abogados. Y ese cajón pues lo tiraron y ya no hay cajón, y entonces tenemos un problema en esa materia. Y hay dos aspectos fundamentales que ilustran la descoordinación y los huecos en el Sistema Nacional Anticorrupción. Por un lado, y también muy en la línea otra vez de mi colega de la UNAM, tenemos un problema. Aquí queremos avanzar en la lucha anticorrupción apelando al kamikaze, al héroe o al que tiene un gran valor cívico. Pero pues no tenemos un sistema de protección ni para el servidor público que está dispuesto a dar un paso adelante denunciando un acto de corrupción, ni tampoco para el ciudadano que está dispuesto a denunciar una acción de corrupción de la cual ha sido testigo. Entonces, pues no hay sorpresa que hay pocas denuncias, que cuando nos enteramos en estas redes de corrupción que tanto insiste Eduardo Bojorquez, y tiene razón, coincido, operan en el país, pues cuando nos enteramos es porque alguno de los perdedores va y denuncia filtra los documentos de la corrupción, pero no es porque tengamos un sistema de protección a esos denunciantes. Y a eso se le agrega otro de los problemas que tenemos en la sociedad mexicana, que es la dificultad de poder trabajar en equipo. Nos llenamos la boca de decir que en esto hay muchos esfuerzos conjuntos y demás. Hay una consulta de la Política Nacional Anticorrupción y nuevamente la descoordinación, los egos, el problema de falta de entendimiento institucional, llámele usted como quiera. El hecho es que hoy corren paralelamente dos esfuerzos de una consulta de la Política Nacional Anticorrupción, que además no sabemos si va a coincidir con las necesidades o la óptica que tiene el nuevo gobierno sobre la Política Nacional Anticorrupción. Y eso es preocupante, y con esto ya estoy terminando, porque al final de cuentas estamos siendo incapaces de encauzar y robustecer la energía ciudadana que sí hay ante la indignación del problema de la corrupción. Somos incapaces de aumentar una base social desde la sociedad civil para poder tener más aliados en esta lucha. Los que se benefician de la tranza son bastante bien organizados, por eso muchos de ellos son delincuencia organizada. Y nosotros, nuevamente, insisto, somos muchas veces incapaces de trabajar de manera colaborativa con eficacia. Tenemos el desafío, por ejemplo, de utilizar cada vez con mayor precisión la tecnología, el análisis de los grandes números y demás para avanzar la lucha anticorrupción. Pero no es como que la tecnología, y bien lo ha apuntado Fernando, solita va a producir avances anticorrupción. Sé que hace ratito mi colega Pablo Montes del INCO les compartió lo que estamos trabajando de manera conjunta
con el gobierno de Chihuahua, entre México Evalúa y el INCO, precisamente para mapear las redes de corrupción, utilizar el análisis de la información de la contratación pública y empezar a sistematizarla y estar observando patrones y redes que están detrás de este mal de corrupción y del abuso con el que se hizo las asignaciones directas, por ejemplo, en la contratación de escuelas o reparación de las mismas en la administración anterior en este estado. Ese es un ejemplo de que a pesar de las dificultades, y no está siendo fácil, en la autocrítica lo digo, me pongo yo en el primero, no me voy a excusar, no está siendo fácil, pero estamos aprendiendo a trabajar de manera conjunta. A veces tenemos desacuerdos, pero los estamos buscando siempre superar. ¿Por qué? Porque entendemos que la colaboración en este sentido, y no es cebollazo, con autoridades que sí están dispuestas a brindar sus datos, que sí están dispuestas a empezar a sistematizar la información, pues puede ayudar a tener un uso más inteligente de la información para detectar estas redes de corrupción. El mismo acuerdo estamos haciendo con el gobierno de Nuevo León, y perdón, pues seguramente me estarán algunos de ellos viendo. Ha sido, bueno, la madre de las batallas, porque una cosa es decir el acuerdo y otra cosa es avanzar en tener la información para hacer el mismo tipo de análisis que estamos haciendo en Nuevo León. Último punto. El reto principal, y la verdad no se ve en el horizonte cómo vamos a lograr ese punto, es la profesionalización de las instituciones del sistema nacional y de los sistemas locales anticorrupción. Ayer tuve la oportunidad de platicar brevemente con algunos de los fiscales de su entidad que están trabajando en las investigaciones, y hacía la misma pregunta que le hacía al fiscal peruano. ¿Cómo le hacen para que no sea una flor de un día? ¿Cómo lo seleccionaron? ¿Qué protecciones tienen? ¿Cómo se les puede garantizar un salario digno? ¿Cómo se les da capacitaciones para poder hacer una investigación mucho más puntual? Las diferencias, alguno de ellos me comentaba, entre el salario de un ministerio público y un juez son tales que los incentivos de los ministerios públicos a saltar a la carrera judicial son muy importantes. Y sí, si se va en unos años el gobernador Corral, ¿qué va a pasar con ese tipo de esfuerzos? O sea, yo desconozco, y eso es uno de los retos que tiene la nueva fiscal anticorrupción y el fiscal general del Estado. ¿Cómo construyen profesionalización de la institución para que no sean flor de un día? Para que no estén ligados solo al voluntarismo, en este caso, del actual gobernador. Y en ese sentido, y con eso termino, una de las críticas o de las observaciones que me preocupan de la administración entrante a nivel federal es que cree que es una cuestión solo de voluntad. Y no es una cuestión de que las personas sean buenas o malas, sino o de legitimidades democráticas abrumadoras. No. Si ese capital político y esa voluntad no se encausa para precisamente profesionalizar las instituciones, para dar condiciones dignas a los funcionarios para hacer su trabajo, si se sigue pensando de manera pichicata que para poder hacer la transición de la Fiscalía, de la Procuraduría a la Fiscalía, tenemos que estar siempre en acorde al decreto de austeridad del nuevo gobierno, no vamos a avanzar muy lejos. Y así como la factura electoral se le dio en su momento al PRI por irresponsable, por no darnos una institución a favor de la justicia y la garante del Estado de Derecho, a todos los demás gobiernos que no actúen de esa manera para fortalecer de una vez por todas las instituciones, seguramente les van a acompañar facturas muy importantes. Y para que esas facturas importantes lleguen y la presión política, ya no por conveniencia, ya no por convicción, sino por conveniencia, las autoridades caminen en esa profesionalización, se necesita ampliar, insisto, la base social, la presión de la ciudadanía, alzar la voz, utilizar de manera inteligente los mecanismos de transparencia. Pero estos no son suficientes si no están acompañados, insisto, de castigos efectivos contra quienes están delinquiendo. Porque si no, lo que termina pasando con la transparencia es el cinismo si hay impunidad. Porque hemos visto de manera recurrente múltiples casos en donde hay evidencias. Digo, pues la compañera Rosario Robles hace unas semanas se indignaba
porque se le estaba señalando por los problemas de corrupción en sus instituciones y que le escarbaran, que no había nada que ella temiera. Y nadie ha avanzado en las investigaciones o hacerle un costo político mucho más puntual a la Procuraduría General de la República para que acelere sus esfuerzos en esta materia. Y eso, perdón, colegas, no va a cambiar si no trabajamos de manera más activa. Sí, es un largo camino por recorrer, fifí o no fifí. O sea, la gente tiene que estar trabajando de manera conjunta en estos esfuerzos y dejar de ya quejarse, colegas, porque la queja sin acción es poco efectiva. Lo que necesitamos en ese sentido es encauzar ese enojo, pasar de la queja a la acción, porque la resignación, creo yo, no es una opción. Muchas gracias. Muchas gracias a Marco Fernández. Sin duda puntualiza muchos de los retos que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales para terminar de implementarse. También errores de diseño que es importante reconocer desde las organizaciones que sin duda le pusieron un gran impulso para que se concretara el Sistema Nacional Anticorrupción y reconocer que hay esta situación de diseño que se tienen que atender. La necesidad del compromiso de actores políticos de continuar con la configuración de los sistemas locales y del sistema nacional me parece fundamental, pero a mí sí me gustaría insistir en esta última parte, la que él menciona de la necesidad de que también la sociedad civil organizada continúe muy de cerca en este proceso de implementación para seguirle dando el empuje que le dio en su momento a la aprobación de estas leyes del sistema nacional. Y creo que este encuentro también nos lleva a que sean este tipo de espacios donde estemos hablando de estos temas y de los pendientes que se requieren para seguir empujando los temas. Muchas gracias a Marco.